El niño no levantó la mirada, se mantuvo delante mío sin verme. Su papá le dijo que hablara, pero el niño no se animó a hablar. Entonces su papá le dijo, bueno, haz lo que dijiste que ibas a hacer. Y el niño, simplemente sin verme y sin hablarme, levantó su mano con su puño cerrado hacia mí. Era un niño pequeño. Y levantó su mano con el puño cerrado hacia mí. Ese día ese niño me dio una de las lecciones más grandes que he recibido en mi vida. Y la recibí de ese niño. Pero no les voy a contar ahorita cuál fue la lección. Porque estamos llevando un tema en Filipenses. Y yo quiero que en ese momento busques Filipenses. Estamos hablando de que Dios provee. Vimos el domingo pasado, Dios provee para bendecirte. Eso fue lo que vimos. Pero hoy vamos a hacer un pequeño cambio. Vamos a agregar algo en el título. Ahora vamos a hablar de que Dios provee para que bendigas. Sí, Dios provee para bendecirte. Dios provee y Dios se goza en bendecirte. Pero Dios te bendice también para que tú tomes de sus bendiciones y bendigas a otros. Y vamos a volver al mismo pasaje donde estuvimos la semana pasada en Filipenses. Pero ahora quisiera hablar un poco de Filipenses. Voy a repasar lo que dije el domingo pasado por si alguien no estuvo. Hablamos de Filipenses como una carta escrita por el apóstol Pablo. Dijimos que el apóstol Pablo está en la cárcel en Roma injustamente. El apóstol Pablo estuvo encarcelado 2 veces, por lo menos de eso se tiene referencia. Esta es la primera vez que él está encarcelado. Después anduvo libre un tiempo. Los españoles dicen que en ese tiempo llegó hasta España. No hay evidencia de que eso haya pasado, pero no le voy a quitar la ilusión a los españoles. Pero después de eso, nuevamente es capturado, otra vez es encarcelado y es lo previo a su muerte. En este primer encarcelamiento, Pablo está en una especie de casa por cárcel. Tenía ciertas libertades, pero tenía que mantenerse ahí. Lo cual significa que Pablo tenía sus necesidades. Él necesitaba comprar comida, él necesitaba comprar algún medicamento, él necesitaba ciertos gastos. Pero Pablo está encarcelado. El Imperio Romano no le va a proveer todas sus necesidades. En medio de esa necesidad del apóstol Pablo, Pablo recibe una ofrenda de una iglesia, la iglesia de Filipos. Él había plantado la iglesia de Filipos, fue en la iglesia de Filipos donde se convirtió el carcelero, fue ahí donde se convirtió Lidia, la vendedora de púrpura, que el próximo sábado les dije, estaré con las hermanas hablando precisamente de Lidia, la vendedora de púrpura, y sacando principios de la vida de ella. Lo cierto del caso es que Pablo recibe la ofrenda. Pablo debe haber quedado muy emocionado, muy tocado por el hecho de la ofrenda recibida. No se trataba del monto, no sabemos cuánto fue el monto. Yo debo suponer que no sería un monto gigantesco, sabiendo quién estaba enviando el dinero. El dinero lo estaba enviando la iglesia más pobre que había en ese momento de las iglesias del área. Porque Filipos, desde que nació la iglesia de los filipenses, fue una iglesia perseguida, fue una iglesia que no tuvo riqueza, perdieron posesiones, vivieron en necesidad. Y sin embargo, es una iglesia que amaba tanto a Pablo que Pablo dice que esa no es la primera vez que le ofrendan. Ya le habían mandado ofrendas anteriores. Si lees la carta a los Corintios, recuerda, te lo dije el domingo pasado, en la carta a los Corintios vas a encontrar que Pablo usa una iglesia como ejemplo de iglesia dadivosa. En Corintios se refiere a ellos como los macedonios. Son los filipenses, porque Filipos estaba en Macedonia. Pablo está hablando de los filipenses. ¿Sabes qué dice Pablo? ¿Sabes qué dice Pablo acerca de ellos? Una iglesia pobre, una iglesia que no tenía dinero. Y Pablo dice que ellos hasta rogaban, por favor, déjennos ofrendar. Ojo, por favor, déjennos ofrendar cuando se levantó una ofrenda para bendecir a los hermanos de Jerusalén. Era una iglesia dadivosa en medio de la necesidad. Pero entonces ahora me encuentro una carta de un autor que está en la cárcel, en necesidad, y una iglesia que está en pobreza y persecución, en necesidad. Y uno lee la carta y uno dice, bueno, ¿Pablo era masoquista o estaba loco? Porque Pablo pasa hablando de gozarse del gozo, de la paz de Dios, y uno dice, ¿cómo alguien que está en necesidad le escribe a una gente que está en necesidad en esos términos de la carta?
Y la clave, también se los dije el domingo pasado, pero espero que la tomen en cuenta, es el verbo pensar o la palabra pensamiento. Cuando ustedes lean Filipenses, la mayoría de las traducciones van a decir, por ejemplo, haya este sentir. Cuando ustedes encuentren la palabra sentir en la carta a los Filipenses, en realidad literalmente hacen la traducción sentir, pero literalmente la palabra que usa Pablo es pensar. Este mismo sentir tengan ustedes como lo tuvo Cristo Jesús. Este mismo pensar. La clave está en cómo enfoco yo las cosas. ¿Cuál es mi manera de pensar? Entonces, la persona que está en una crisis y su pensamiento va a ser negativo, siempre va a estar diciendo, pobrecito yo, porque yo no era justo, no, lo que me hicieron. Su pensar va a condicionar las consecuencias de su vida. Una persona puede vivir la misma situación, pero su manera de pensar en Dios, su manera de enfocar las cosas como Dios las enfoca, dirá, estoy atravesando esto, no fue justo, me duele, estoy llorando, pero Dios está conmigo y yo voy a salir adelante y Dios va a bendecirme, porque su manera de pensar condicionará cómo enfrenta la vida. Ese es el tema de Filipenses. Pablo escribe la carta para agradecer la ofrenda y al final del libro de la carta vamos a encontrar entonces los versículos 10 al 20. ¿Puedes buscarlo nuevamente? Busca Filipenses 4, 10 al 20, donde estuvimos la semana pasada, pero hoy quiero ir a una segunda parte de este pasaje. Si lo encuentras y deseas ponerte de pie, puedes hacerlo. Permíteme leerlo a mí. Dice Filipenses 4, a partir del versículo 10. En gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro interés por mí. Ciertamente lo teníais, pero os faltaba la oportunidad para manifestarlo. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia en todo, y de todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, Filipenses, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros únicamente. Pues aún a Tesalónica me enviasteis una y otra vez para mis necesidades. No es que busque donativos, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Pero todo lo he recibido y tengo abundancia. Estoy lleno, habiendo recibido de Epafrodito lo que enviasteis, olor fragante, sacrificio acepto, agradable a Dios. Y Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Al Dios y Padre nuestro sea gloria por los siglos de los siglos. Amén. Tome asiento. Cuando pienso en que Dios provee para que bendigas, voy a tomar tres principios. Hay más, pero voy a tomar tres principios de la segunda parte de este pasaje. Porque entonces lo primero que yo veo es que Dios se complace, Dios se goza, Dios está alegre cuando tú bendices. Dios te está bendiciendo. Aquí no se trata de cuánta bendición tienes. Los filipenses, ¿cuánta bendición material tenían? Muy poca. Y sin embargo, de lo poco que tenían, compartieron, bendijeron. ¿Y sabes qué eso sucede? Se alegra el corazón de Dios. ¿Quieres ver a Dios contento? Dile, Dios, gracias por lo que me has dado. Y con esto estoy pensando que puedo bendecir a tal familia. Gracias por lo que me has dado. Y voy a apartar para dar mis diezmos y ofrendas. Gracias por lo que me has dado. Y de ahí voy a sacar para dar también para apoyar a misioneros. Gracias por lo que me has dado. Y de aquí voy a tomar para bendecir el proyecto en Victoria. Y Dios dice, oh, qué lindo. Tengo hijos que no me lo agradecen con palabras, me lo agradecen con hechos. Nota bien los detalles que va a decir el pasaje. Por ejemplo, versículo 14, dice, hicieron bien. Pablo dice, está bien hecho, lo que hicieron está buenísimo, Filipenses. No por ser yo, dice Pablo, es por el hecho de lo que estoy viendo en el corazón de ustedes. Hicieron bien en participar conmigo en mi tribulación. ¿Sabes qué es el concepto bíblico? Cuando tú bendices a alguien en necesidad, te estás identificando con esa persona. Participas de su necesidad para bendecirlo. Mira bien lo que está diciendo Pablo siendo el misionero.
Cuando tú, por ejemplo, das una ofrenda a un misionero, ¿sabes qué es lo que estás haciendo? Estás participando, eres misionero con el misionero. Cuando Dios pone en tu corazón dar una ofrenda y bendecir a alguien, voy a serte honesto y entiéndame, aquí nadie diga, lo dice seguro porque les cae muy bien. No, me caen muy bien, pero lo digo porque lo creo. Cuando alguien dice, Dios puso en mi corazón bendecir al hermano Ricardo o al hermano Germán. Cuando tú bendices a los siervos de Dios, tú estás participando en el ministerio de Dios. Dios lo que ve es, tú eres parte de ese ministerio. Lo único que hice fue dar una ofrenda. Y Dios dice, yo te veo participando de la obra del misionero o de los pastores. No solo eres partícipe, mira lo que dice también el pasaje, busco fruto que abunde en la cuenta de ustedes. Esta parte me llama mucho la atención, porque es un término bancario. Ojo, está usando un término bancario. ¿Tú tienes cuenta de banco? Yo tengo cuenta en el banco. No tengo cuenta de crédito, tomé hace años la decisión, no uso tarjetas de crédito, es decisión personal mía, no estoy diciendo que sean malas. Yo en lo personal decidí, vivo de lo que tengo, no de lo que puedo tener o de lo que me presten. Entonces decidí que solo tengo cuenta de tarjetas de débito. ¿Sabes qué es lo malo de la tarjeta de débito? Que si yo no deposito no hay plata. Esa es la regla de la tarjeta de crédito, de débito. Si yo no tengo en la cuenta, no puedo sacar. La tarjeta de débito funciona en que yo primero tengo que depositar para saber que tengo para después sacar. ¿Sabes qué dice Dios? ¿Cómo ve Dios cuando bendices a alguien? ¿Sabes cómo ve Dios cuando das una ofrenda en la iglesia? ¿Sabes cómo ve Dios cuando das a una persona, una familia pobre y dices, voy a comprar alimentos y se los voy a llevar? Dios dice, eso que gastaste, te lo estoy poniendo en tu cuenta. Te lo estoy poniendo en una cuenta de crédito espiritual a favor tuyo. ¿Sabes qué es lo que dice Dios en Proverbios? Que el que da a Dios, al pobre presta. Tú le das a alguien necesitado y Dios dice, te debo esa plata. ¿Sabes lo que es tener a Dios de deudor mío? Y como Dios dice que Él no es deudor de nadie, Dios dice, yo te la pago y hasta con intereses. Así es Dios. Pero primero tengo que decir, voy a dar para que esté en mi cuenta. Supongo que han oído esta historia porque la historia es vieja. De la hermana millonaria que se murió. Se muere la hermana millonaria. Millonaria la hermana. Pero hermanos, ya vi que aquí no es mala palabra decir que era más fácil sacarle agua a una piedra que a esa hermana. La hermana era muy buena hermana, muy fiel en la iglesia, pero con plata de ella nadie se metía. Y se muere la hermana. Va al cielo. Y la recibe, según la tradición, la recibe Pedro. Eso no es cierto, pero según los chistes es Pedro. Pedro la lleva y la hermana empieza a ver el cielo impresionante. Las mansiones, hermanos, las mansiones. Y Pedro le dice, hermana, ¿hay un lugar para usted? Porque aquí la mansión que ella tenía, y ella dice, la del cielo tiene que ser mejor. Le empezó a llevar y las mansiones, pero en eso empezaron a entrar era un barrio de clase media en el cielo. Y siguieron caminando y de un momento a otro ya no era clase media. Ya las casitas eran muy sencillas y en eso ya empezó a haber casas demasiado sencillas, nada más así como un cuartito, una cocinita pequeña, y llegaron a una casa que era una casa terrible, hermanos, terrible. Y Pedro le dijo, hermana, aquí están las llaves de la casa. Y no, Pedro, para un momento. Creo que no sabes con quién estás hablando. Yo en la tierra tenía una mansión. ¿Cómo me vas a decir que esta es mi casa en el cielo? Y Pedro, hermana, esto es lo que pudimos construir con lo que usted nos mandó desde la tierra. Hermana, pero le tengo una buena noticia. Junto con la casa le vamos a dar un vehículo para que se movilice en el cielo porque el cielo es muy grande. Por lo menos. Aquí están las llaves de su vehículo, es el que está ahí al frente de la casita. Un Volkswagen Escarabajo del año 60. Todo golpeado y despintado. Y la hermana, ¿cómo? Yo andaba en Rolls Royce en la tierra. ¿Cómo se le ocurre que en el cielo yo voy a andar con Volkswagen? Hermana, es lo que le pudimos comprar con lo que usted nos mandó desde la tierra. Lo siento. Y la hermana estaba enojadísima. Un día, Pedro estaba parado sin hacer nada en una esquina, viendo ángeles por todo lado. Y en eso ve donde viene el Volkswagen Escarabajo con la hermana. La hermana se baja, pero venía
que Pedro hasta le dio miedo. Venía, pero se veía que venía enojada. Hermana, ¿qué pasó? Que no es posible, no es posible. Que acabo de ver, se murió mi jardinero. Sí, yo me di cuenta, dice Pedro. Anda en un Toyota último modelo y yo ando en este Volkswagen. No es posible, él era mi jardinero. Él hasta andaba a pie en la tierra. Hermana, ya yo se lo expliqué. Esto es lo que le pudimos comprar con lo que usted tiene. Si el jardinero invirtió más, eso es lo que le teníamos a él. Y la hermana se fue pero enojada. Con un par de semanas después, otra vez viene la hermana y de nuevo viene, pero terrible. Y está Pedro y le dice, ¿ahora qué pasó, hermana? Nada, hermano, Pedro, que acabo de ver, se murió mi empleada. Mi empleada. Y anda, Pedro, no anda con un Toyota. Pedro, anda con un BMW. Un BMW y yo ando con mi Volkswagen y me da vergüenza. No es posible, tienen que hacer algo. Lo siento, no podemos hacer nada. Eso fue, ya se lo aclaré. Y es la última vez que se lo explico. Eso fue lo que le pudimos comprar mientras, con lo que usted nos mandó desde la tierra. Y se va la hermana enojada. Un día de nuevo está Pedro por ahí viendo pasar a todo el mundo. Y en eso viene el Volkswagen. Y ve que la hermana viene riéndose con música puesta en el Volkswagen. Y la hermana viene feliz manejando su Volkswagen Escarabajo. Y toda feliz. Y Pedro le extrañó. Así que la paró. Hermana, hermana, ¿qué pasó? La veo, ¿por qué está tan alegre? ¿No ve que se murió mi pastor? Hermana, ¿y por eso está tan alegre? No, que lo acabo de ver. ¿Y qué pasó? Que anda en bicicleta. Hermanos, no es un asunto solamente, eso nos toca también a los pastores. ¿Qué es lo que estás dando? Pablo dice, hay una cuenta. ¿Qué estás poniendo en la cuenta? ¿Qué estás invirtiendo en el reino de Dios que Dios diga? Tranquilos, es un chiste. No, en el cielo no te van a dar la casa de acuerdo a lo que mandaste desde acá. Pero si es bíblico, ojo, si es bíblico, que hay una cuenta abierta a tu nombre. Y que Dios toma en cuenta todo lo que haces para bendecir a otros. Dios no se le olvida las bendiciones que tú has dado a otros y dice, está en tu cuenta, un día yo te lo voy a devolver. Está en tu cuenta. Eso es lo que dice Dios. ¿Qué más dice el pasaje? Dice, por ejemplo, en el versículo 18, he recibido de Epafrodito lo que enviaron. ¿Cómo lo ve? Como olor fragante, sacrificio aceptable, agradable a Dios. Me encantan los adjetivos. Fragante, aceptable, agradable. ¿Sabes cómo ve Dios cuando tú dices, recibí el salario, pero voy a apartar esto para la ofrenda, diezmo, voy a bendecir el proyecto en Victoria? Y yo sé que un compañero de trabajo, su esposa está muy enferma y no le está alcanzando el dinero, y pongo allá, y tú dices, pero hermano, se me va la plata. Y Dios dice, no se te va, la estás invirtiendo, yo te la voy a devolver. Tú confía en mí, tú sé un buen administrador, yo te bendigo para que seas de bendición. No solo Dios se complace. El otro detalle que yo veo en el pasaje es que además de que Dios se complace, Dios recompensa lo que les estoy diciendo. Dios sabe recompensar. Vean qué lindo el versículo 19. Mi Dios pues suplirá toda necesidad de ustedes conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Ahora, paremos un momento acá. Ese versículo es otro de esos versículos que nos encanta sacar de contexto. Uy, tengo una necesidad. Hermano, tiene una necesidad, recuerde, Dios prometió, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta. En la versión Reina Valera va a decir todo lo que os falta conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. Dios suplirá todo lo que os falta. Para un momento, ¿a quién le está diciendo Pablo esto? A cristianos avaros, a cristianos que dan porque me sobró esto, lo voy a dar. ¿A quién se lo está diciendo? Pablo se lo está diciendo a una iglesia, a creyentes que a raíz de que estaban en persecución, aún en toda su pobreza, mandaron una ofrenda para bendecirlos, a bendecir a Pablo. Y Pablo entonces les dice, a alguien dadivoso,
A alguien que inclusive está atravesando necesidad, como dirían por ahí, se quitó el bocado para dárselo al vecino. Y Dios dice, como hiciste eso, yo voy a cubrir toda necesidad que tienen. Note este detalle en el pasaje. Pablo no dice, tomando la versión Reina Valera, mi Dios pues suplirá todo lo que os falte. No, dice todo lo que os falta. Usa un indicativo diciendo, la necesidad que ustedes tienen en este momento, que es a raíz de la ofrenda que dieron, Dios la va a suplir. ¿Ven la gran diferencia? No agarremos este pasaje para generalizarlo de Dios tiene que darme todo lo que yo necesito. No, Dios no tiene. Hermano, yo renuncié al trabajo por fe y Dios tiene que darme otro trabajo. No, Dios no tiene que darte otro trabajo si no fue que Él te indicó renunciar. Pero es que yo soy un hombre de fe. No, no eres un hombre de fe, eres un irresponsable. Debiste haber esperado a que Dios te guiara. Dios va a bendecir a los que son de bendición. Yo no bendigo para que Dios me bendiga. Que quede claro eso. Yo no bendigo para que Dios me bendiga. Yo bendigo porque Dios me ha bendecido. Y Dios, que es bueno, me bendice más. Porque Dios sabe bendecir a los que son de bendición. Lo que me está diciendo acá es que yo debo tener un concepto de mis posesiones como que le pertenecen a Dios y las debo administrar para Él. Voy a contarles esta historia que yo conté anteriormente en El Salvador, pero para mí ilustra el asunto y es una historia, fue una enseñanza que recibí de un hermano. Un hermano de plata. Pero cuando digo un hermano de plata, es que tenía plata el hermano. Dios lo había bendecido, muy fiel el hermano, sirviendo en la iglesia, pero honestamente manejaba un buen nivel económico. Y teníamos confianza. Yo en asuntos de dinero, yo no me voy a poner a preguntarle a nadie cuánto gana, nada. Y no le pregunté eso. Pero sí, en un café que nos estábamos tomando, le dije, mira, contame, ¿cuál es la clave? Me dice, ¿la clave para qué? Para que te vaya tan bien en lo económico. Y yo pensé que me iba a decir, bueno, Dios bendice mi esfuerzo, soy un buen administrador para... Había muchas opciones que me podía decir. Pero él me dijo, Gustavo, es que Dios me sigue bendiciendo y prosperando porque yo tengo la filosofía de la mano abierta. Ok, contame, ¿cuál es la filosofía de la mano abierta? Me dice, muy sencillo. Cuando yo tengo una necesidad económica, yo abro la mano y le digo, Dios dame, y Dios me da. Yo también lo hago, le digo. Y no me va tan bien como vos. Vamos, sí, la filosofía de la mano abierta. Abro la mano y le digo, Dios dame. Pero me dice, ahí no se termina la filosofía de la mano abierta. Cuando yo abro la mano y le digo, Dios dame, me dijo él, Dios me da. Pero yo mantengo la mano abierta y por mantener la mano abierta se me empieza a ir lo que Dios me dio. La mano abierta significa que yo estoy dispuesto a que se me vaya parte de lo que Dios me dio. De lo que Dios me dio yo saco la ofrenda, me dice. De lo que Dios me dio yo saco diezmo. De lo que Dios me dio yo aporto para misiones. De lo que Dios me dio, cuando yo veo que hay una necesidad de una familia y yo puedo bendecirlos. Y de un momento a otro, todo lo que Dios me dio, ya no me queda todo lo que Dios me dio. Pero me da suficiente para vivir yo y sigo porque tengo la mano abierta. Y me dijo esto. ¿Y sabes cuál es la clave de la filosofía de la mano abierta? Que cuando Dios me da, yo no cierro la mano y digo, es mío. Porque en el momento en que yo cierro la mano, Dios me dice, te quería dar más, pero tienes la mano cerrada. Esa es la filosofía de la mano abierta. Entender que cuando yo le digo a Dios, Dios bendíceme, bendíceme porque estoy dispuesto a ser de bendición. Y Dios dice, yo conozco una familia que necesita ayuda. Te lo voy a dar a ti para que se lo hagas llegar a ellos. Y si puedo ver la vida de esa manera, entonces entiendo que lo que Pablo les está diciendo aquí a los filipenses es una realidad práctica, hermanos. Mi Dios proveerá. Y me dirás, hermano, es que por culpa de dar al Señor me quedé pobre. Y Dios dice, no, señores, nadie se va a quedar pobre por culpa mía. Si tú das, yo te bendigo. Si tú das, yo te bendigo. Hermano, yo no sé cuál es su situación económica, ni me tiene que decir, me basta con conocer la mía. Pero si tu situación económica en ese momento no es holgada, estás atravesando momentos de necesidad, abre la mano. Abre la mano y dile, Señor, dame, y sé específico. Señor, dame ese trabajo que necesito. Señor,
dame el aumento salarial porque no nos está alcanzando mes a mes. Señor, dame por... Y ¿sabes qué? Tenemos un Dios que bendice y se goza en bendecir. Pero cuando abras la mano y le pidas a Dios, dame, de una vez también dile, Señor, también voy a bendecir de lo que me das. Pero hermano, es que yo no tengo tanto, es que Dios no te está diciendo que gastes todo tirándolo a los demás. Lo que te está diciendo es que de lo que Él te da, tú bendigas a otros. Porque en el tanto tú bendigas a otros, Dios dice, yo supliré lo que te falta conforme a tus riquezas en gloria. Y note ese gran, gigantesco detalle del pasaje. ¿Cómo es que me va a bendecir Dios? Conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Número uno, va más allá de lo material. Las bendiciones de Dios yo no las cuento en números en el banco. Yo no las cuento en posesiones. Porque aún no teniendo esas cosas, la gracia de Dios está conmigo. Y el Espíritu Santo está conmigo. Y me bendice con muchas cosas más que van más allá de lo económico. Es conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero aún en lo material, Dios sabe bendecir a sus hijos. Cuando sus hijos son fieles en el manejo de lo que Él les está dando. Si tienes una necesidad económica, supongamos que estás necesitando $1,000, pero los estás necesitando, hermano, es ya. Ahora, yo me paro aquí y te digo, mira, yo estoy dispuesto a apoyarte económicamente. Te puedo apoyar conforme a lo que yo tengo en la cuenta bancaria. Pero a la par mío está Bill Gates, uno de los millonarios más grandes de la tierra. Bill Gates está a la par mío, él tiene miles de millones de dólares. Y Bill Gates se acerca y te dice, yo estoy dispuesto a llenar tu necesidad de acuerdo a lo que yo tengo en mis cuentas bancarias. ¿A cuál de los dos le pedirías ayuda? ¿A Bill Gates o a mí? Y no seas hipócrita. Porque yo también le pediría a Bill Gates, no a mí. Porque yo te daría conforme a lo que yo tengo. Y eso no te conviene. Si Bill Gates te dice, yo te doy conforme a lo que yo tengo, ¿sabes qué? No es Bill Gates, es el dueño del universo, el que te está diciendo, yo estoy listo para bendecirte con toda bendición espiritual, conforme a las riquezas en gloria. Te lo está diciendo el millonario más grande que hay en el universo. Se llama Dios y es tu papá. Y te puedes acercar a Él y decir, confío en ti, Señor, porque tú dijiste en tu palabra que tú vas a bendecirme conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Pero el pasaje no solo termina ahí, el pasaje me agrega un elemento más. No solo Dios se complace, no solo Dios recompensa, sino que también Dios se glorifica. Nota cómo termina el pasaje, y no es casualidad. Pablo termina diciendo, a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos, amén. Esto, técnicamente hablando, se le llama una doxología. Una doxología son esas partes en la Biblia donde de un momento a otro el escritor le rinde la gloria a Dios. Eso es doxología. Pues bien, Pablo termina esta parte. Ahora, cuando yo leo las doxologías que hay en las cartas en la Biblia, son doxologías que surgen vienen hablando de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y en la emoción, en la llenura del Espíritu, el escritor pone una doxología y dice, gloria a Dios. Qué interesante. ¿De qué viene hablando Pablo? De la situación económica que tiene él y tienen los filipenses, de cómo en medio de la necesidad Dios está con ellos. Y Pablo llega a un punto de entender la realidad económica, su perspectiva de la realidad económica, que llega a un punto en que no aguanta más y tiene que terminar diciendo, gloria a Dios. No tengo, gloria a Dios. Tengo más de lo que necesito, gloria a Dios. No importa mi situación, gloria a Dios, porque todo lo que yo haga, todo lo que yo tengo, todo lo que soy es para la gloria de Dios. No depende de cuánto tengo, depende del corazón que tengo para esas cosas y para Dios, y Dios se siente glorificado. Hermano, tu Dios, cuando tú haces esas cosas que dice ese pasaje, Dios dice, me estás honrando a mí. La gente puede reconocer que soy yo quien te está sosteniendo. Tú puedes declarar, ¿por qué sigues con gozo en medio de la crisis que estás viviendo? ¿Por qué sigues en paz a pesar de que te despidieron injustamente? ¿Por qué? Y puedes enfocarlo a decir, porque Jesucristo está conmigo. Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque mi Dios proveerá todo lo que me falte conforme a sus riquezas en gloria. Y cuando la gente oye eso, Dios dice, me estás dando la gloria a mí.
Y ese es el propósito de mi vida. El problema es que a veces pensamos que lo que Dios nos da, Dios lo entrega, es nuestro y ya no es de Dios. Y Dios dice, entiende, todo lo que tienes, todo lo que haces, todo lo que eres, sea poquito o sea mucho, sigue siendo mío para que tú bendigas a otros. Una última historia les cuento esta mañana. Me sucedió hace unos 20 años tal vez. Y vuelvo a un país que para mí ha sido un país de mucha bendición. Vuelvo a Nicaragua. Ya les he contado historias de Nicaragua. Esta vez me invitaron a un congreso de pastores en Nicaragua. Ya no era de jóvenes, era de pastores. Mismo campamento donde estuve con los jóvenes. Pero ahora estaban pastores de toda la misión centroamericana de Nicaragua reunidos durante 3 días y me invitaron para que diera todas las predicaciones en ese momento. Así que prediqué, di las predicaciones, estuve ahí. Terminábamos el sábado porque los pastores tenían que regresar a sus iglesias. Así que el viernes en la tarde noche, estaba con un grupo de pastores y me dijeron, hermano, ¿cómo hace? Porque es que usted está predicando y de un momento a otro cambia la pantalla en el proyector. ¿Y cómo hace para que cambie lo que está apareciendo ahí? Vamos, hermanos, no es mayor ciencia, todos ustedes me han visto usarlo. Dicen que el buen mago no enseña sus trucos, pero como yo no soy buen mago, voy a enseñar los trucos. Entonces le saqué de mi maletín y les enseñé. Era un control remoto como este que tengo en la mano. Ahora era un control remoto. Hermanos, les estoy hablando que se lo compré hace más de 20 años. Eran carísimos, ahora se consiguen baratísimos. Asegúrese de qué página de internet lo compra porque puede ser que le llegue uno de juguete. Era un control remoto que tuve que ir ahorrando mes a mes porque yo quería un buen control. Y el control remoto, miren, ese control remoto, yo podía poner el tiempo de predicación y me empezaba a vibrar cuando ya me quedaban 5 minutos. El control remoto lo podía tirar para atrás, para adelante, podía enfocar tenía para señalar las cosas, tenía un radio de acción gigantesco. Mire, con un botón hasta yo creo que me hacía palomitas de maíz. Ese control remoto hacía de todo. Y yo estaba feliz. Y les dije, hermanos, vean, les voy a explicar. Por eso es que cuando estoy predicando yo ni siquiera tengo que volver hacia la computadora. Yo digo, y entonces, y aquí toco este botón. Y les di un curso intensivo de control remoto a los pastores. Perfecto, se fueron y se me acerca un pastor de un pueblo de Nicaragua. Y me dijo, hermano, quiero contarle, Dios nos bendijo en la iglesia y tenemos una computadora ahora. No es una laptop, pero es una computadora viejita, pero nos está funcionando bien. Y le cuento, ya estoy usando PowerPoint en las predicaciones. Pero hermano, cuando yo estoy predicando, mi hija está con la computadora allá atrás y entonces yo le digo, mija, la que sigue. Mija, la que sigue. Y yo veo que usted controla todo, usted no necesita estar dando indicaciones. Usted no me bendeciría con ese control remoto. Así, sin anestesia. Hermanos, en ese momento, honestamente, me ha costado demasiado llegar a tener el bendito control remoto que tenía en ese momento. No eran buenos tiempos económicos para mí y fue una provisión que Dios me dio y yo. Entonces le dije, voy a usar un término que aquí en El Salvador ustedes me van a entender. Ustedes me van a entender porque aquí me lo han usado en El Salvador. Fíjese que, usted sabe lo que significa el fíjese que, ¿verdad? Tienen estos zapatos, pero el número 10 y medio o 11, déjeme ir a ver. Y cuando la empleada viene, fíjese que significa no hay zapatos. Ese fíjese que significa le voy a decir que no, pero no quiero decírselo directamente. Entonces usted, y le dije, hermano, fíjese que es que de aquí tengo que irme a Managua y no estaba mintiendo. Y en Managua voy a predicar hoy en la noche y mañana predico en 2 iglesias más. Tengo 3 iglesias donde predicar. Y sí, yo uso el control remoto para mis predicaciones. Hermano, de verdad me encantaría, y ahí yo estaba mintiendo porque no me encantaría habérselo dejado, pero fíjese que lo necesito. No, yo entiendo, hermano. Y el hombre se fue triste como el joven rico. Y yo quedé, hermano, lo rescaté.
Gracias Dios por la sabiduría. Lo rescaté y me dejé mi control remoto. Día siguiente, sábado, termina el congreso, terminábamos con el almuerzo. Cuando terminó el almuerzo, muchos pastores llegaron a despedirse, ahí estaba yo saludando a todo el mundo, gracias, y en eso se me acerca un pastor de nuevo, hermano, bien sencillo en su vestimenta, bien sencillo en su manera de hablar, pastor de un pueblo, de un pueblito en alguna montaña de Nicaragua, se me acerca con su niño pequeño. El niño podía tener, no sé, 5 años. Y se me acercó, me saludó el pastor, el niño se quedó un poco atrás, muy tímido, y me dijo, y se volvió y me dice, es que mi hijo quería decirle algo. Psst, decirle lo que me dijiste que querías decirle. Y el niño ni me volvió a ver. Se quedó en silencio. Entonces el papá le dijo, bueno, mi hijo le escuchó decir que usted es misionero. Y mi hijo quería darle algo. Y el niño, sin volverme a ver, muy tímido, solo extendió su pequeña mano hacia mí. Le dio vuelta y la abrió. Y el papá me dijo, mi hijo quiere darle eso. 2 billetes de $1. 2 billetes de $1. Arrugados. Totalmente arrugados. Y el papá me dijo, es que él quiere darle eso porque supo que usted es misionero. Y yo pensé, primero, ¿de dónde sacó ese niño de una montaña de Nicaragua esos $2? ¿Quién se los dio? No es la moneda de Nicaragua. ¿Qué representaban esos $2 para un niño ahí de esa zona? Yo me imagino que mucho. Era su tesoro. Y ahí estaba ese niño dándome los $2 que tenía, porque yo era misionero. Y me los dio, me los puso en mi mano y se fueron. Y yo me sentí tan golpeado por Dios, porque ¿saben qué me pasó? Me acordé del bendito control remoto. Y hermanos, y se los digo con vergüenza, en ese momento yo dije, ¿cómo es posible que un niño nicaragüense de un pueblito me esté dando esos $2 que son su tesoro y yo no haya podido bendecir a alguien que no va a tener la oportunidad de comprar ese control remoto en el pueblo donde él es pastor y lo está necesitando? Y no me quedó otra. Salí corriendo para ver si el pastor no se había ido y le llevé el control remoto. Y Dios me proveyó después. Aquí ando otro control remoto. Nadie me lo llegue a pedir, por favor. El domingo siguiente que volví a Estados Unidos, volví a mi casa, el domingo siguiente fuimos a la iglesia y yo puse en la ofrenda uno de los $2. El otro todavía lo tengo, porque es mi recuerdo de la lección de un niño con necesidad que no debió dar lo que Dios le había dado. Padre, enséñanos a ser como ese niño. Enséñanos a entender que lo que tenemos no es nuestro, que es tuyo, sigue siendo tuyo. Que la casa es tuya, que el carro es tuyo, que el televisor es tuyo, que la comida es tuya, que la familia es tuya, que el trabajo es tuyo, que mi tiempo es tuyo. Padre, que no hay nada que no sea tuyo, que solo somos administradores, que tú nos bendices. Y Padre, lo reconocemos y lo declaramos, tú nos has bendecido. Aún nos has dado más de lo que necesitamos muchas veces. Pero igual has permitido, Señor, momentos de crisis. Igual has permitido momentos de necesidad. Igual nos has dicho, bástate mi gracia. Y aún en esos momentos, Señor, nos has sacado adelante. Señor, enséñanos a ser como niños que no vemos las cosas en términos materiales. Y que alegremos tu corazón, Señor. Y que te demos la gloria a ti, Señor. Y que confiemos
tú, Señor, suplirás todo lo que nos falta conforme a tus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como buenos administradores de tu gracia. Padre, vuelvo a orar por cada familia, por cada hermano, por cada hermana, por cada joven que está acá. Porque tal vez, Padre, hay alguno que tiene un proyecto y no le alcanza lo que tiene. Porque tal vez hay algunos, Señor, que esta semana han tenido que pedir un dinero extra para poder completar la semana. Porque tal vez, Padre, algunos acá están atravesando una situación difícil, laboral o económica. Padre, que esta mañana salgamos de aquí creyéndote que tú sigues en control de nuestra economía, que tú eres quien bendice a tu pueblo, que tú bendices la obra de nuestras manos. Pero Padre, que nos recuerdes siempre que tú nos bendices para que bendigamos. Padre, que ese hermano, esa hermana, cuando reciba esa bendición tuya, porque la va a recibir, no olvide que la está recibiendo para bendecir a alguien más también. Porque así eres tú con nosotros, nosotros seremos con los demás. Gracias, Padre. Te alabamos, Señor. Te bendecimos, Padre. Te damos la gloria a ti, como dice el pasaje. Porque solo tú mereces la gloria, porque eres bueno, eres maravilloso. Te alabamos, Padre.